Bienvenidos, estimados alumnos. Seguimos analizando los ajustes curriculares y las estrategias de inclusión de acuerdo a cada tipo de discapacidad. La discapacidad psicosocial. Las personas con discapacidad psíquica se caracterizan por sufrir dificultades en los procesos cognitivos y afectivos del desarrollo, que se consideran infrecuentes con respecto al grupo social de referencia del cual proviene el individuo. Se pueden tratar de dificultades en el razonamiento, el comportamiento, la facultad de reconocer la realidad o adaptarse a las condiciones de la vida conlleva un grado variable de discapacidad y la disfunción social y han de ser atendidas desde diversos recursos sociosanitarios. Por lo general, estas personas son las más estigmatizadas y discriminadas y excluidas por la sociedad. Esta discapacidad es causada por una afección de la salud mental, como la esquizofrenia, trastorno bipolar, psicosis, depresión, trastorno de ansiedad, trastorno esquizoafectivo, trastorno dual, entre otras. Se manifiesta a través de deficiencias o trastornos de la conciencia, comportamiento, razonamiento, estado de ánimo, afectividad y comprensión de la realidad. Por ejemplo, irritabilidad, depresión, inestabilidad emocional crónica. Se debe considerar que la discapacidad psicosocial implica limitación por parte de las personas con disfunciones temporales o permanentes de la mente para realizar una o más actividades cotidianas. No surge como resultado de factores meramente individuales, debilidades del individuo o la falta de carácter o de personalidad, puesto que su génesis depende de múltiples factores asociados, genéticos, sociales, culturales, económicos, etc. En los casos con características clínicas leves o moderadas, las personas con la debida intervención profesional podrá realizar sus actividades diarias con autonomía e independencia. Algunos ajustes que considerar en la docencia y asistencia a clase. Desechar estereotipos, centrándose en la persona con sus características individuales. Evitar la sobreprotección o el encasillamiento en la condición. No se adelante a sus demandas pensando que necesita un trato especial. Permitir salir del aula en caso de que el estudiante manifieste una posible crisis sin necesidad de que avise de ello. Proporcionar un tiempo más prolongado para las exposiciones orales. Facilitar los apuntes en caso de ausencias. Adecuar la planificación. Flexibilizar los plazos de entrega de trabajos. Ayudar al estudiante a descomponer las tareas del aula, trabajos, etcétera, en pasos más pequeños.
discapacidad auditiva. Se consideran las deficiencias auditivas como aquellas alteraciones cuantitativas en una correcta percepción de la audición. Se puede diferenciar entre dos categorías básicas: hipoacusia y sordera profunda. Categorías básicas de discapacidad auditiva. Hipoacusia. La audición es deficiente pero resulta funcional para la vida ordinaria. Disponen de restos auditivos suficientes para que con los productos de apoyo necesarios, como audífonos, emisora de frecuencia modulada y el apoyo pedagógico y logopédico preciso, puedan adquirir y o aprender el lenguaje oral por vía auditiva, sordera ligera, media y una parte de la sordera severa. Es habitual que vaya acompañada de deficiencias de articulación, vocabulario, comprensión lectora, entre otras. La sordera profunda. Hay pérdida total de la audición o sordera profunda que les va a permitir escasamente el aprendizaje de la lengua oral por vía auditiva. Necesitan la vía visual como canal comunicativo y de acceso a la información. Tienen grandes dificultades en la comprensión lectora. Es de gran relevancia que la sordera haya adquirido con anterioridad al desarrollo del lenguaje oral prelocutiva o con posterioridad a este poslocutiva, pues dicha característica tiene una gran influencia en el desarrollo de las habilidades lingüísticas. Ajustes necesarios. A la hora de establecer las necesidades educativas del estudiante con discapacidad auditiva, será determinante el medio utilizado habitualmente por este en la comunicación oral y el acceso a la información. Es decir, si utiliza la lengua oral y la lectura labiofacial o la lengua de señas. Facilitar la lectura labial. Es recomendable no moverse mucho en el aula, con el fin de que el estudiante pueda leer los labios. Procurar mirar hacia el estudiante y situarse frente a él a una distancia no superior a 4 metros para que pueda observar bien el movimiento de labios. En la docencia y asistencia a clase. Facilitar la ubicación en las primeras filas o en las zonas que considere más adecuadas para que puedan seguir sus explicaciones. Siempre que sea posible, procurar que el espacio esté en forma de U o en círculo para que todos los estudiantes puedan ver las intervenciones de sus compañeros. Respetar siempre el ritmo de emisión del alumno y procurar no intentar acabar sus frases si él o ella no lo demanda. Respetar siempre el ritmo de emisión del alumno. Cuando proyecten película o video, procurar que estén subtitulados. Igualmente, permitir el uso de otros productos de apoyo que utilizan normalmente estos estudiantes, como portátiles, comunicadores, etc. Si el estudiante dispone de un equipo de frecuencia modulada, permítale su uso en el aula. Para usar este equipo es necesario que el profesorado se coloque el micrófono emisor que transmite su voz al receptor que tiene conectado el estudiante a su audífono o a su implante coclear.
Si hay intervenciones de compañeros en clase, es necesario que el profesor le ceda el emisor del equipo. Si el estudiante es usuario de ILS, el profesor tendrá que colaborar con el intérprete de lengua de señas para que desarrolle su labor correctamente. Utilizar visuales en las explicaciones orales como láminas, gráficos, transparencia, etc. Facilitar previamente la bibliografía, las lecturas, los esquemas, los resúmenes o cualquier otro material. Quizás sea necesario conceder un tiempo más prolongado para su exposición oral. En las pruebas de evaluación, proporcionar por escrito toda la información que se pueda dar. Los criterios de valoración, tiempo del examen, otras observaciones. Cualquier comentario se debe comunicar explícitamente a estos estudiantes. En los exámenes, ya sean orales o escritos, permitir el uso de productos de apoyo como amplificadores de sonidos o equipo de FM. En caso de que el alumno lo solicite, permitir los recursos personales durante las pruebas como el intérprete de lengua de señas. Este interpretará al estudiante exclusivamente la información que se dé oralmente. En caso de realizar un examen oral, si cree que es necesario, puede solicitar con la suficiente antelación el servicio de atención al estudiante con discapacidad que prevea la grabación en video del mismo para poder realizar su revisión posterior o ser transcripto por el ILS. Algunos recursos específicos, por ejemplo, son el intérprete de lengua de señas, los paneles informativos y señales luminosos, el sistema de subtitulación en directo, programas de estenotipia computarizada, entre otros.